A continuación estudiaremos otra de las herramientas que está implementada en el software Aspen Plus y que a mi modo de ver es una de las más útiles, sobre todo por su flexibilidad para conectarse con el Microsoft Excel. Esta herramienta es una calculadora que contiene todas las funciones, en realidad todas las funcionalidades del Microsoft Excel si se logra vincular de manera eficiente con la simulación que estamos haciendo en Aspen Plus. Como ustedes pueden recordar de los aspectos que estuvimos discutiendo en la conferencia, las herramientas de análisis siempre se aplican cuando ya hemos logrado la convergencia de nuestra simulación. La ventaja que tiene el calculador es que nos permite, ocupando datos desde la simulación, extrapolar datos hacia la misma. Así podemos usar ciertas etapas del proceso para estimar parámetros que serían parámetros operacionales en etapas subsiguientes, y cuando menciono subsiguiente me refiero en el orden de cálculo que vamos a ocupar durante la simulación. Y ese es un elemento fundamental de las calculadoras. Recordemos que la calculadora tenía un orden para especificar el contenido que involucraba, que este orden era definición de las variables, definición del bloque calculador propiamente tal, que no es más que las relaciones matemáticas entre las variables del proceso, y el orden en que se iban a ejecutar dichos cálculos, o la jerarquía se podría decir también en que ejecutábamos dichos cálculos. Ahora, para vincular las variables del proceso con sus relaciones matemáticas en el propio calculador, lo podíamos hacer con el Fortran, que ya es una aplicación que viene dentro del propio Aspen Plus, o ocupando para ello el Microsoft Excel, lo cual tenía un botón de acceso directo para vincular la simulación con el Excel, y lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a estudiar. Simplemente a modo recordatorio, el ejemplo que estamos trabajando es la hidrogenación de benceno, es un ejemplo que involucra etapas de reacción química, transferencia de calor y equilibrios de fase, representados con una columna de destilación y un separador flash. Los elementos que nos pedían determinar o calcular acá era la relación entre el flujo de reciclo dividida el calor consumido en el reactor, considerando que el reciclo era un 80% del flujo, el rendimiento de uno de los productos en unidades porcentuales. ¿Qué significa esto? La cantidad de flujo molar de ciclohexano que se va a producir por cada mol que yo alimento de benceno, multiplicándolo por 100 para tenerlo en porcentaje. Veamos cómo resolvemos esto en el Aspen Plus usando para ello un bloque calculador. Vamos a partir de un modelo base que ya habíamos preparado en el caso anterior. A modo de recordatorio, indicamos que tenemos cuatro variables fundamentales. Una es el calor en el reactor, la fracción de reciclo, el flujo de ciclohexano a la salida del reactor, la corriente de productos, y el flujo de benceno en la alimentación. Y nos piden que las relacionemos para obtener dos parámetros: relación calor flujo de reciclo y la relación flujo de ciclohexano a salida entre el flujo de benceno multiplicado por 100, que nos va a dar el rendimiento en unidades porcentuales. Venimos acá y buscamos en las herramientas para el flowcharting el calculador y creamos un calculador nuevo. En dicho calculador vamos a definir las variables que les acabo de mencionar: calor del reactor, flujo de reciclo, flujo de ciclohexano y flujo de benceno. Estas son las cuatro variables que vamos a definir. Vamos por la primera: calor del reactor. Es una variable de bloque, el bloque es el reactor, y para ella vamos el calor calculado. Las unidades, usemos en este caso kilowatt. Ya definimos la variable calor del reactor, después vamos a la variable
flujo de reciclo, que no es más que una corriente. Para esta corriente tenemos el string variable. Aquí indicamos que es el flujo, es el reciclo. Recordemos que esta es la nomenclatura que tenía el reciclo y es un flujo molar. Después, la variable de ciclo hexano, que en la corriente de productos del reactor, un flujo molar. Corriente es producto. ¿Y de quién? De ciclo hexano. Y por último, la variable de benceno, que no es más que una variable de una corriente, pero en este caso la entrada al reactor, flujo molar o el flow, la entrada al reactor, que es el benceno que entra, verifiquemos el nombre, reaction in, así que el nombre es reaction in. ¿Qué compuesto? Benceno. Y ya definimos las 4 variables. Ahora las vamos a relacionar con los 2 parámetros, rendimiento y relación entre flujo de reciclo, calor intercambiado. Entramos al bloque calculador y en este caso, en lugar de ocupar el Fortran, marcamos la opción Excel y le damos abrir Excel Spreadsheet. Y en el Excel venimos acá arriba en la barra de herramientas complementos y le aparece el Aspen Plus. Para más comodidad, a mí me gusta en la columna A incorporar los nombres de las variables, en la B traer el valor que está en el Aspen Plus y en la C poner las unidades. Así yo le pongo acá parámetro, valor, unidad de medida. Entonces, ¿qué parámetro voy a traer acá? El primero, vamos a poner acá el valor, es el calor del reactor. Entonces acá yo le llamo Q reactor. Está en kilowatt. El segundo parámetro, ¿quién va a ser? Flujo de reciclo. Flujo de reciclo. Dijimos que estaba en kilomol por hora. Después tengo el flujo de ciclo hexano y el flujo de benceno. Con ciclo hexano, benceno, todos estos están en las mismas unidades. Por último, parámetros a calcular. Vamos a poner esto en negrita. Voy a poner esto en negritas. Y los valores calculados. Uno es relación, flujo de reciclo, calor y relación y rendimiento. Este no es más que la división entre el flujo de reciclo sobre el calor intercambiado. Vean que estamos ocupando las mismas ventajas que nos ofrece el Excel para calcular estos parámetros. Y en el rendimiento no es más que, dijimos que 100 por el flujo de ciclo hexano dividido el flujo de benceno. Vean que todavía no tengo valores porque recién los acabo de vincular a las fórmulas. ¿Ok? Tengo este resultado, voy a secuencia y digo que esto tiene que resolverse después del bloque reactor. Podría ser. Claro, tengo que acá en definir cuáles son las variables. Esta variable la voy a importar, esta variable la importo. Todas estas variables son variables que yo importo desde mi diagrama. ¿Ven? Ya me aparece en azul, no hay ningún problema. Una vez que incorporé todas las variables, voy a resetear. Quiero verificar que las variables sean las correctas. Acá tengo el calor intercambiado, es una variable del reactor.
La variable de flujo de reciclo es de la corriente que recirculamos. La variable de flujo de ciclo hexano, la corriente de productos. Veamos, acá tengo un error porque la corriente es de productos del reactor. Entonces sería Rx out. Aquí lo corregimos. Rx out, ahí estoy bien. Y después la de benceno, que es lo que entra al reactor, que es Rx in. Con esto estoy listo. Voy a correr el problema. Vengo a calculador, le doy abrir el Excel y ya están los parámetros en el Microsoft Excel. Y ya con esto yo puedo graficar, hacer otros cálculos, extrapolarlo para otro tipo de ecuación. Usar estos datos en el Excel de manera libre, como lo hacemos normalmente. Con este ejemplo hemos terminado. Los ejemplos que tienen que ver con las herramientas. Lo que queda ya es parte de ustedes. Tienen que practicar, estudiar. Esto es una asignatura o un ramo que brinda habilidades, pero ustedes, o sea, brinda los principios, pero las habilidades las tienen que adquirir ustedes entrenando y trabajando con el simulador.